Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a determinar las distancias interplanares con un software llamado Gatan Digital Micrograph. Gatan se utiliza para poder adquirir, visualizar, analizar y procesar datos de imágenes digitales en el contexto de la microscopía electrónica. En esta imagen muestro dos microscopios electrónicos. El microscopio electrónico es un instrumento de gran utilidad en la investigación científica, esto gracias a su poder de aumento. Mediante este tipo de microscopio es posible obtener imágenes de muestras hasta niveles muy superiores a las del microscopio óptico convencional. Algo muy importante es la longitud de onda usada. Para poder observar, necesitamos una longitud de onda comparable al mismo. Como su nombre lo dice, los microscopios electrónicos utilizan electrones. Y como nosotros sabemos, los electrones tienen esa dualidad, onda y partícula. La longitud de onda con la que se mueve un electrón es inversamente proporcional a su velocidad. Si hay velocidades altas, pueden obtenerse longitudes de onda mucho más cortas. En este sentido, tenemos el microscopio electrónico de transmisión, o TEM por sus siglas en inglés. Aquí tenemos el haz de electrones, la muestra y el detector. TEM se utiliza cuando hay un haz de electrones demasiado energético. Generalmente van desde los 80 hasta los 300 kilovolts. Esto con el objetivo de atravesar la muestra, y son enfocados por lentes objetivo y la proyección para formar una imagen aumentada sobre una pantalla fluorescente, un detector llamado CCD. Los TEM modernos están equipados con sistemas digitales de detección de electrones, siendo los más comunes los dispositivos de carga acoplada, o que se les llama CCD. Estos convierten los electrones entrantes en un pulso electrónico por píxel, y es por eso que se obtienen imágenes de este estilo. Algo muy importante es la longitud de onda, como ya les había mencionado. La longitud de onda se define como la constante de Planck sobre el momento. El momento, a su vez, se define como la masa por la velocidad. Otra forma o otra expresión muy importante es la energía cinética. La energía cinética acá se define como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Otra forma equivalente de llamar a esta energía cinética es por el producto de la carga elemental del electrón, esa diferencia de potencial, y también va a ser un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Si nosotros despejamos de aquí la velocidad, nos quedaría velocidad igual a 2 veces la carga elemental del electrón, esa diferencia de potencial sobre la masa, todo eso elevado a la 1 medio. Ahora, si nosotros sustituimos esta velocidad aquí en nuestra longitud de onda, diremos entonces longitud de onda va a ser igual a la constante de Planck sobre la masa 2 veces la carga elemental del electrón, esa diferencia de potencial sobre la masa, y eso elevado a la 1 medio. Entonces, ya teniendo esto, podemos simplificar la expresión. Entonces sería longitud de onda igual a la constante de Planck sobre 2 veces la masa, la carga elemental del electrón, esa diferencia de potencial, y todo elevado a la 1 medio. Entonces tenemos esta expresión que es muy importante, y si nosotros tenemos como ejercicio que tenemos una diferencia de potencial de 300 kilovolts, vamos a obtener una longitud de onda de aproximadamente 0.02 Armstrong. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros tenemos electrones o unas de electrones demasiado energéticos, vamos a obtener longitudes de onda mucho más pequeñas, y es por eso que podemos observar imágenes de este estilo. Para poder utilizar el software Gatan, vamos a implementarlo. Vamos a hacer un ejercicio sobre una muestra de cobre, zinc, estaño y azufre, o CZTS. Este compuesto es de nanopartículas. Este CZTS se utiliza principalmente como capa absorbente en celdas solares de segunda generación. Aquí muestro que la capa absorbente de CZTS tiene una fase questerita.
y tiene una forma tetragonal, su estructura cristalina. Aquí muestro el arreglo de los átomos en la estructura cristalina: el cobre, el zinc, el estaño y el azufre. De todas estas, la capa absorbente tiene muchas características, entre las que destaca conductividad intrínseca tipo P. Su brecha de energía o band gap va de 1 a 1.5 electronvolts y esta varía principalmente por la estequiometría del material, y tiene un alto coeficiente de absorción que va desde los 10 a la 4 hasta 10 a la 5 centímetros a la menos 1. Entonces vamos a ir al software Gatan Digital. Vamos a abrir el software. Y vamos a abrir nuestra imagen de TEM. En este caso es, como ya les había comentado, una muestra de cobre, zinc, estaño y azufre. Al abrir nuestra imagen obtenemos o podemos observar que hay distancias interplanares, o sea, estos son planos. Para poder determinar la distancia interplanar de manera un poquito mejor, con una resolución mejor, el primer paso es desde nuestro teclado oprimir la tecla Alt y con el cursor vamos a seleccionar un área específica. Esta área específica, a la hora de soltar, ya se define nuestra área. Vamos a procurar que nuestra área sea de largo y ancho que sean del mismo tamaño. Al tener nuestra área, vamos a ir al menú de herramientas y vamos a poner en proceso, y aquí vamos a seleccionar esta opción que es FFT, que es la transformada de Fourier, que es Fast Fourier Transform. Vamos a seleccionarlo y lo que vamos a obtener va a ser un patrón de difracción. Este patrón de difracción es debido a los electrones. Entonces, para poder filtrar todo de una manera adecuada nuestros picos más intensos, vamos a dar clic derecho sobre esta imagen, clic derecho, y vamos a seleccionar esta opción. Al seleccionar esta opción, vamos a ponerlo sobre los picos más intensos o sobre los puntos más brillantes. Al tener esto, se forma dos pequeños círculos. Estos dos pequeños círculos nos van a ayudar a aplicar una máscara para poder quitar toda la contribución de los demás planos. Entonces son los más intensos. Ya teniendo estos círculos en nuestra imagen, vamos a ir otra vez a proceso. En nuestra barra de herramientas vamos a aplicar una máscara, le vamos a dar OK y obtenemos los dos picos o los dos puntos más brillantes. Observamos la comparación y sobre esta imagen vamos a ir otra vez a proceso y para poder regresar a nuestra imagen vamos a darle transformada de Fourier inversa. Al darle clic vamos a observar que nuestros planos interatómicos, nuestros planos ya tienen una mejor resolución. Entonces, para poder determinar la distancia interplanar, entonces vamos a dar clic derecho y vamos a seleccionar esta opción. Al seleccionar esta opción, vamos a, con el cursor sin soltarlo, vamos a seleccionar los planos, un número de planos, cubrirlos y que sean perpendiculares. A la hora de que yo suelto el cursor, se va a abrir esta ventana. Esta ventana podemos observar que tiene como un patrón de picos máximos y mínimos. Los picos máximos representan
las líneas de color blanco y los picos de negativos representan las líneas de color negro. Entonces vamos a seleccionar nuestra línea de color verde y en nuestro teclado vamos a oprimir nuestra tecla más. Si nosotros oprimimos nuestra tecla más, observamos que esta línea se va abriendo. Esto con el objetivo de que nuestra medición de entre planos interatómicos sea más precisa. Entonces vamos a moverla para que sea de manera de lo más perpendicular posible nuestros planos interatómicos, y vamos a ir a esta ventana. En este caso nosotros vamos a arrastrar sin soltar nuestro cursor y podemos observar que nos da una distancia definida. Entonces, para poder sacar un valor más exacto entre las distancias interplanares, vamos a tomar un promedio. En este caso podemos observar que este pico empieza más o menos ahí, aquí, y vamos a agarrar 10 picos. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. En este caso vamos a dejarlo más o menos ahí, y en esta ventana podemos ver que nos da una distancia interplanar aproximadamente de 3.37 nanómetros. Esta distancia de 3.37 nanómetros la tengo que dividir entre 10 porque es un promedio. Entonces, a la hora de dividirlo entre 10 nos va a dar esta distancia en Armstrong. Entonces va a ser de 3.3 Armstrong. Entonces, para poderlo comparar con lo reportado, vamos a ir a las fichas PDF. Estas fichas PDF son las que precisamente nos dan el patrón de difracción. En este caso vamos a utilizar un tipo de calidad que es estrella. Aquí está la presión y la temperatura, que es en condiciones ambientales. La fórmula química, como les había comentado, este es el compuesto de cobre, zinc, estaño y azufre. Igual aquí está las fórmulas empíricas, el peso y el nombre del compuesto, por supuesto. Aquí la longitud de onda empleada para poder sacar ese patrón de difracción de rayos X y muchos otros datos. En este caso vamos a ir en la parte de abajo y aquí vamos a buscar la distancia interplanar a la que más se acerque. En este caso observamos que la distancia que más se acerca es la de 3.13. Nosotros tenemos 3.3 Armstrong. Esta es la distancia interplanar. Y si nosotros vemos el plano principal o el plano más intenso de nuestro compuesto de CZTS está definido por los índices de Miller H, K y L 1, 1, 2. Entonces, nuestro material tiene este pico característico más intenso y es por eso que podemos decir que este compuesto de CZTS coincide con nuestra ficha PDF. Esto es muy importante porque, como ya les había comentado, los patrones de difracción es un patrón de difracción ocasionado por los electrones, o sea, la interferencia constructiva y destructiva de los electrones coherentes dispersos elásticamente pueden generar fuertes haces de electrones transmitidos en ángulos específicos, determinados por la estructura cristalina y la orientación del material, y es por eso que se le llama difracción de electrones. Entonces,
Esto también es resultado de la interferencia de dicho haz de electrones en la estructura cristalina. Ya teniendo esto y teniendo nuestro plano más intenso, podemos darle un poquito de formato a nuestras imágenes. Entonces aquí están las nanopartículas de este compuesto de CZTS. Aquí están los planos que nosotros tomamos en el software Gatan Digital. Tenemos nuestro patrón de difracción un poquito mejor y tenemos esta distancia interplanar. Este es un área ya específica, un área que le podemos dar formato, y dependiendo de qué tan perpendicular sean nuestras líneas, podemos obtener una distancia interplanar que se acerque mucho mejor a nuestra ficha PDF. Y eso sería todo.